Buenos días, mi nombre es Crisbeth Álvarez, les voy a hablar sobre el verbo y adverbio. Mi compañera se encargará de explicarles qué es las preposiciones y conjunciones. El verbo es la parte de la oración, concretamente una categoría léxica. Los verbos presentan un rol central gramatical que proveen un enlace entre el significado y la estructura de la oración, estableciendo así las relaciones transitivas, que son las acciones entre los elementos de la oración. Es la parte de la oración que posee más morfemas, aunque estos se presentan en muchas cosas amalgamadas, es decir, sin posibilidad de separación ni distinción. Es lo frecuente en los casos de personas, número y tiempo, y además de eso, modo. Los morfemas ya señalados, el verbo posee los morfemas de aspecto y de voz. Los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares e irregulares, así como los sustantivos, los adjetivos y otras categorías gramaticales, tienen una clasificación especial, puesto que los verbos también se dividen en regulares e irregulares según su conjugación. Conjugar es adaptar el verbo a la voz, modo, tiempo, aspecto, número y persona que que ya se está usando en la oración. Los verbos irregulares, por otro lado, son aquellos que al conjugarse cambian un montón y básicamente no conservan su raíz. Verbos defectivos, modo, tiempo, persona, voz y aspecto. Los verbos defectivos son aquellos cuyo paradigma flexivo está incompleto, es decir, que presentan faltantes o huecos en las formas flexibles del paradigma, por lo que también se les llama verbos incompletos. Quien realiza la acción que el verbo indica es la persona verbal. ¿Cuántos realizan la acción? Es el número verbal. Cuándo realizan la acción es el tiempo verbal. La manera en que está indicada la acción que hay que realizar es el modo verbal. El aspecto indica la postura del hablante ante el desarrollo de la acción verbal. Hay dos aspectos: perfectivo e imperfectivo. El perfectivo se expresa el final de la acción verbal. Todas las formas verbales compuestas y el pretérito indefinido tienen aspectos perfectivos. Por ejemplo, canto o había cantado. El aspecto indica la postura del hablante ante el desarrollo de la acción verbal. Hay dos aspectos, uno es perfectivo y el otro imperfectivo. El perfectivo se expresa el final de la acción verbal. Todas las formas verbales compuestas y el pretérito indefinido tienen aspecto perfectivo. Por ejemplo, cantó o había cantado. Imperfectivo, no se expresa el final de la acción verbal. Por ejemplo, cantaba. Formas no personales del verbo. El infinitivo, gerundio y participio son tres formas no personales del verbo, es decir, aquellas que no admiten la conjugación y por lo tanto están definidas por las características propias del verbo, que es tiempo, modo, número y persona. Por ejemplo, dormir es infinitivo, durmiendo es gerundio y dormido es participio. Los adverbios. Los adverbios son palabras invariables que complementan a los verbos, los adjetivos, otros adverbios o incluso una oración completa. Y se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, entre otras cosas. Clasificación. Los adverbios se clasifican según las circunstancias, que ya lo habíamos mencionado antes o en la lámina anterior, que expresan. Así hay adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Pueden ser adverbios afirmativos que expresan una afirmación o conformidad. En cambio, los adverbios negativos expresan negación e inconformidad. Adverbios de orden expresan una secuencia o relación al orden. Y los adverbios dubitativos son los que expresan duda, reserva frente a lo dicho. Y están también los adverbios exclamativos. Frases o modos adverbiales. Las frases
adverbiales son expresiones que funcionan igual que los adverbios, es decir, pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Son ejemplos válidos de adverbios de modo los siguientes: bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, tal, como, adrede, peor, mejor, alto, cual, incluso, derecho, duro, fatal, mucho, según, todavía, tanto, sabroso, y la enorme mayoría de los adverbios compuestos mediante un adjetivo y la terminación sufijalmente, como por ejemplo que se ve en la imagen o en esta lámina que dice avanza rápidamente. Por último, el uso correcto de los adverbios. El adverbio suele situarse general después del verbo al que se modifica. Esta regla se aplica sobre todo a los adverbios de cantidad y de modo. Ejemplo, se divierte mucho con ellos. Mi nombre es Angie Ángel Linares y en esta oportunidad voy a hablarles de las preposiciones. Las preposiciones son ciertos tipos invariables de palabras de significado enteramente gramatical, cuya función dentro de la oración es expresar la relación que existe entre otros o dos o más términos. Por ende, son palabras que no tienen un significado lexical propio, sino que expresan una realidad lógica, espacial, opcional o de algún otro tipo. Por eso, suelen ser las partículas más arbitrarias. Giros a modo. Prepositivo. Las expresiones preposicionales son giros o palabras con preposición, que son un grupo de dos o más palabras que funcionan morfológica, sintética y sistemáticamente como una única preposición existente. En otras palabras, son unidades léxicas que sirven para unir, concretar o relacionar palabras, que es la función que tiene la preposición. Repaso del dequismo. ¿Qué es el dequismo? El error gramatical que consiste en anteponer la preposición de a la condición que al construir oraciones subordinadas sustantivas. Para identificar si se trata de un caso de dequismo, se puede sustituir la oración subordinada por el pronombre eso. De esta manera es posible determinar si la preposición de es requerida o no por la oración. Abuso de la preposición. En ocasiones se hace uso abusivo de la preposición para indicar mera ubicación y no origen, y se relega en las que sea más adecuada para estos casos. Según el diccionario académico, desde el origen denota el punto, en tiempo o lugar de que procede, se origina o se ha empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia, por motivo por el cual uso para indicar ubicaciones no pueden considerarse. En términos generales incorrectos, las conjunciones son una parte invariable de la oración. Por lo general, no llevan acento y se definen como una palabra o conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración, o dos o más oraciones que pueden ser coordinantes cuando tienen la misma categoría, o subordinantes cuando se presentan elementos de categorías distintas. Giros de conjunciones son por lo general giros aislados entre coma, como, o sea, esto es decir, mejor dicho. Las interjecciones están compuestas por elementos que permiten crear enunciados exclamativos para expresar, impresionar o concretar un acto de habla apelativo. Se considera signos pregramaticales capaces de cumplir funciones representativas, conactivas o expresivas. Se trata de una forma sintética del lenguaje que sirve, entre otras cosas, para apelar un interlocutor o para comunicar un sentimiento. El uso de diversos tipos de nexos. Los nexos son partículas gramaticales que sirven para unir de manera coordinante o subordinante palabras sin sintagmas, oraciones que pueden permanecer a distintas clases o palabras o pronombres.
Los nexos son palabras invariables que establecen vínculos. Ejemplo, nexos coordinantes, copulativos y no adversativos, sino o distintivos. Ya no sé, explicativos serían es decir, o sea, o mejor dicho. Nexos subordinantes, de subordinación sustantiva, sí, que, como, o subordinación adverbial, a dónde, por eso, para qué. Los nexos pueden ser conjunciones, locuciones conjuntivos, pronombres, abreviados o